¿Sabía usted que es posible que una familia en el campo tenga más de 5 libras de carne en su mesa todas las semanas del año? Esta idea, que parece muy difícil para la mayoría de los campesinos de Colombia, puede ser realidad con un pequeño conejar sin gastar dinero ni en concentrados ni en drogas. Esto significa que es una producción ecológica y de muy bajo costo. Lo que veremos a continuación resume la experiencia de muchos años de trabajo, estudio y observación de los conejos, y los resultados están comprobados. La carne de conejo es muy nutritiva, sobre todo para los niños y los ancianos, y con ella se pueden preparar todos los platos tradicionales de la comida colombiana. Su producción tiene muchas ventajas. Veamos. Primero, el conejo requiere poco espacio y es un animal barato. Segundo, su alimentación es muy sencilla porque consiste en forrajes frescos y frutas con poco o ningún valor comercial. Tercero, porque no transmiten ningún tipo de enfermedades a los seres humanos, como sí ocurre con otros animales. Todos estos años con los conejos nos han permitido desarrollar un método de trabajo que usted puede usar para criar estos animales sin tener que comprar granos, ni concentrados, ni drogas. Lo único que necesita es la mano de obra, trabajo que puede realizar hasta un niño o un anciano. La experiencia nos ha enseñado que nuestro sistema funciona bien en todas las tierras que llamamos cafeteras, donde se da plátano, café, yuca, caña de azúcar y frutales. Esta película tiene 2 partes. En la primera vamos a hablar de la forma de manejar bien los conejos para que los resultados sean muy buenos. Y en la segunda veremos cómo debe ser la alimentación de los conejos. El conejar o galpón. El conejo es un animal nocturno y no se siente bien cuando hay mucha luz o mucho sol. Por eso, el conejar debe estar protegido del sol por árboles cercanos. El sol nunca debe llegar de manera directa a las jaulas de los conejos. Tampoco debe tener paredes en ninguno de sus costados y la estructura puede ser construida con materiales de bajo costo como la guadua. También es importante tener en cuenta que por la sensibilidad de los conejos al calor, el techo debe ser de materiales frescos que no se calienten como ocurre con el Eternit. El frío y la lluvia no son dañinos para los conejos. Ellos son nocturnos y están bien protegidos por una piel con mucho pelo, pero son muy sensibles al calor. Pueden enfermarse gravemente cuando la temperatura del aire en el galpón es de más de 30 grados. Otro aspecto muy importante es el piso del conejar, que no puede ser de cemento, ya que se acumulan charcos de orina y heces donde pueden reproducirse parásitos intestinales que matan a los conejos. El piso debe ser de tierra y la mejor manera de hacerlo es con tierra de tapia, mezclándola con cagajón y un poco de cemento para que sea compacto y firme, pero que deje pasar la orina y el agua y así no se formen charcos. Las jaulas hay que limpiarlas todas las mañanas. Se deben quitar los restos de comida para que no se pudran, porque en la comida podrida hay bacterias que enferman a los conejos. Un conejar desaseado es casi siempre la causa de la diarrea de los bebés gazapos, pues la humedad y el desaseo favorecen el crecimiento de las bacterias. El agua es sumamente importante para los conejos. No es cierto que no necesiten agua para beber. Por eso, todas las mañanas, al hacer el aseo de las jaulas, hay que revisar que los bebederos estén funcionando bien y que no estén goteando para evitar la humedad. Se pueden usar 2 clases de jaula. Una es la industrial de alambre galvanizado y soldadura de punto, y la otra la puede fabricar usted mismo con guadua y caña brava y piso de malla metálica, que resulta muy económica. La puerta de la jaula debe hacerse en la parte superior en lata de guadua muy delgada. En la pared frontal de la jaula debe haber una abertura de 15 centímetros por cada lado para ubicar ahí el cajón que servirá de conejera. El piso de las jaulas deberá ser de malla
con un ojo de 8 centímetros por 1. Las jaulas, ya sea de alambre o de guadua y caña brava, deben medir aproximadamente 1,5 metros de largo por 70 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto y estar divididas por una pastera, que es el espacio para el forraje. La pastera se construye como un triángulo con la punta para abajo, de forma que los conejos puedan jalar el forraje. Vale recordar que la conejera es el nido de la coneja. Allí parirá y criará a los gazapos. Una jaula puede servir para una hembra y sus gazapos o para 4 gazapos desde el destete hasta el sacrificio. Cuando una jaula se usa para una hembra y sus crías, se tiene un pequeño agujero que permita a los gazapos pasar al otro espacio de la jaula por un túnel pequeño que no permite el paso de la madre. Pie de cría. Para comenzar un conejar que garantice la alimentación de una familia campesina, es indispensable iniciarlo con animales jóvenes y sanos, porque si no tendrá problemas más adelante. Para lograr un pie de cría sano, es necesario contar con un asesor experto que sepa distinguir los síntomas de las enfermedades de los conejos. Si el conejar cuenta con un pie de cría inicial, libre de infecciones respiratorias, diarreas, parásitos y otras enfermedades, es muy posible que nunca sea necesario utilizar drogas preventivas ni curativas. Los conejos que hay en Colombia son mestizos de distintas razas importadas y todos sirven para estos programas de seguridad alimentaria. El conejo es un animal apenas en proceso de domesticación y por lo tanto es tímido y asustadizo. El miedo les puede causar diarreas, sobre todo a los gazapos. Es por esto que cuando los gazapos se destetan, están más propensos a sufrir diarreas y se hace necesario cuidarlos de los ruidos y del calor. Los principales enemigos de los conejos en el campo son las ratas y las comadrejas que atacan a los gazapos y conejos pequeños, o también los perros y las chuchas que pueden matar conejos adultos. Los perros pueden ser educados para convivir con los conejos, pero hay que tomar precauciones con los perros callejeros o de las casas vecinas. Los conejos son muy agresivos entre sí, pero no suelen atacar a animales de otras especies para defenderse, ni siquiera cuando se trata de una coneja parida que tiene que defender a su camada. Cuando pelean, se atacan con las uñas y los dientes, y entre los machos estas luchas pueden ser fatales. El parto es rápido y sin mayores traumatismos. La coneja debe disponer de cajón o conejera y de pasto seco o paja desde unos 2 días antes de parir para que haga el nido. Sabemos que está pronto el parto porque comienza a arrancarse el pelo del abdomen, que también usará para la construcción del nido. Todo este ajetreo que realiza la coneja para fabricar el nido es necesario, porque está acompañado de unos cambios hormonales que le ayudan a la producción de leche. El cajón o conejera debe ser colocado 2 o 3 días antes de la fecha prevista para el parto. Sus dimensiones son 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, con una entrada para la coneja de 15 por 15 centímetros. Cuando esté seguro de que ya terminó el parto, que generalmente no dura más de 1 hora, es bueno revisar la camada. La coneja se come la placenta, de modo que solo se encontrarán las crías y unos pocos restos de sangre dentro de una gran cantidad de pelo. Algunos gazapitos pueden nacer muertos y como no se mueven, la coneja no los distingue de la placenta y puede suceder que se los coma total o parcialmente.
Es bueno hacer coincidir los partos de varias conejas para poder igualar el tamaño de las camadas. Una camada que tenga más de 7 conejos puede equilibrarse pasando algunos a otra que tenga menos de ese número. Si el número es muy alto en todas las camadas, hay que sacrificar algunos para beneficiar el desarrollo de la mayoría. Es importante vigilar diariamente las camadas, porque si un gazapo muere, la coneja no es capaz de retirarlo y se descompone en el nido, afectando a los demás gazapos. Las crías de los conejos nacen desnudas y tienen los ojos cerrados. Al cumplir 3 semanas, ya tienen su pelo normal y comienzan a compartir migajas de la comida de la madre. Las conejas amamantan a sus crías cada 24 horas, generalmente durante la noche. A partir de los 30 días, la coneja deja de producir leche y ya no les da de mamar. En este sistema que hemos desarrollado, no separamos los gazapos de su madre, sino hasta cuando tienen 1 kilo de peso y han dejado de mamar mínimo hace 3 semanas. La alimentación es fundamentalmente a base de morera, caña de azúcar y otras plantas de la finca como maní forrajero, pasto india, masiquía, pincelito, batatilla, hoja de plátano y muchas más. Cuando hay cosecha de guayabas y mangos, se les pueden dar pequeñas cantidades a los conejos adultos. Es muy importante recordar que el agua que vamos a usar tiene que ser tan limpia y potable como la que toman nuestros hijos. Recuerde, todo lo que necesitan los conejos puede producirse en una parcela pequeña de la zona cafetera colombiana. La alimentación y manejo del conejar debe comenzar a las 6 de la mañana, limpiando las pasteras de todo residuo del día anterior. Estas pasteras se deben llenar otras 2 veces al día, de tal manera que no les falte comida. Al final de la tarde hay que hacer una última ronda, llenando las pasteras con morera que tenga los tallos y las hojas. En el interior de las jaulas se debe colocar un trozo de caña de azúcar de unos 20 centímetros de largo sin la corteza. Además, se les pone dentro de las canoas de guadua unos 30 gramos de morera molida con minerales. Esta comida al final de la tarde es la más importante porque los conejos, al ser animales nocturnos, comen mucho más en la noche que en el día. La morera se les puede dar verde inmediatamente después de cortada, aun si está húmeda. La creencia de que los forrajes verdes y húmedos hacen daño y les dan diarrea a los conejos es falsa. Nuevamente, vale la pena recordar que con un conejar de 5 hembras y un macho, la familia podrá tener 5 libras semanales de carne durante todo el año. Adicionalmente, puede obtener dinero por la venta de más o menos 120 pieles al año y utilizar los excrementos del conejo y los sobrantes de la comida en compost para fertilizar la finca. Para montar este conejar, necesitará disponer de 1000 metros cuadrados de tierra de cultivo, lo que equivale a una pequeña franja de terreno de 20 por 50 metros. Este dato es aproximado porque depende de la fertilidad de la tierra y de la disponibilidad de forrajes en la finca. También se necesita disponer de agua potable muy limpia, ya que los conejos son muy sensibles a la contaminación del agua. Hay que invertir más o menos 2 horas diarias en el mantenimiento del conejar. Este tiempo incluye el mantenimiento de los cultivos. Pero lo importante es que esta labor puede ser desarrollada por todos los miembros de la familia, ya que no es un trabajo pesado.